Vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios, hermanos, alabando y glorificando el nombre del Señor. Ahora ya alabamos al Señor, ya glorificamos el nombre del Señor. Ahora vamos a escuchar lo que es la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios, hermanos? Queremos escuchar la palabra de Dios porque ella es la que nos alimenta, la que nos da vida a nuestra alma, la que nos fortalece, la que, gracias a la palabra de Dios, hermanos, acuérdense que la fe viene por el oír y por el oír viene la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender a escuchar, a poner mucha atención, hermanos, a poner mucha atención, porque si no la ponemos, cuando la trompeta va a sonar en aquel día, no vamos a poder escuchar. Tenemos que aprender, hermano, a escuchar la palabra de Dios, a poner atención, a ponerlo por obra, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a dejar por ahí todavía, los hermanos están en movimiento, vamos a dejar que todo se tranquilice para poner mucha atención. Gloria a Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les invito a que vayan a la palabra de Dios, vayan a la Biblia, y vamos a ir al libro de Lucas. Lucas, su capítulo 18, Nuevo Testamento. Lucas, su capítulo 18, su versículo 9. Cuando lo tengamos, con mucha reverencia, con mucho temor hacia nuestro Dios, por favor, nos pongamos sobre nuestros pies. Después de dar lectura a estos versículos, pues vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a agradecer a Dios por esta palabra, por este alimento espiritual que Dios nos trae. Lucas 18, 9, y vamos a leer del 9 al 14 alternadamente. Gloria a Dios. Si ya lo tengamos, hermanos, pues nos pongamos, por favor, sobre nuestros pies. Dice, vamos a leer alternadamente, un versículo voy a leer yo, ustedes nos unimos en el 14. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A uno que confiaba en sí mismo como justo y menospreciaba a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres vinieron a tiempo a orar, uno era fariseo y otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio de mi pecador. Descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Oramos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos, Señor, por este precioso momento, Señor, de que nos permites estar, Señor, un domingo más, Señor, un día más, Señor, de la semana, Padre Santo, aprendiendo, meditando de tu palabra, Señor, meditando, Señor Jesucristo, pero también atesorando esa palabra, Padre. Gracias, Padre, por dejar, Señor, este sagrado libro en nuestras manos, Señor, para que nosotros día con día, Señor, crezcamos en sabiduría, en entendimiento, en crecimiento espiritual, Señor. Ayúdanos, Padre. Hoy, Señor Jesucristo, nos presentamos delante de su presencia una vez más, Señor, no como justos, Padre, sino como pecador, Señor, pero como decía este hombre, Señor, sé propicio de nosotros, pecador, Padre. Perdónanos, Señor, nuestras ofensas, perdona nuestras rebeliones, perdona nuestras iniquidades. Que esta hermosa palabra, Señor, que usted dejó escrito, Padre, sea el alimento, Señor, sea el que llene nuestro corazón, sea el que explote nuestra vida, Señor, que esté rebosando, Señor, que nuestra copa, Señor, esté cargado, Señor, de la unción de tu Espíritu Santo, Padre. En el nombre de Jesús, a pesar de que fallamos, Señor, de que cometemos errores día a día,
de que fallamos delante de su presencia, Padre, y no somos perfectos, Señor, pero hoy nos presentamos delante de su presencia, Señor. Sé propicio en nuestra vida, Señor. A veces mantenemos ocupado toda la semana, Señor, en el trabajo, en el quehacer, Señor, en las preocupaciones, Padre. Pero tan siquiera este día, Padre, queremos hacerlo, Señor. Queremos dedicarlo, Padre, hacia su presencia. Queremos ofrecer, Señor, esta prédica, Señor, que sea de beneficio para mis hermanos. Que este tesoro, Señor, que siempre en la Biblia hay, Señor, sea que llene nuestro corazón, Señor, fortalezca, Padre, para que cuando venga el mal, cuando vengan las fuerzas del mal, cuando vengan los golpes del enemigo, Señor, nosotros podamos estar fuertes, Padre Santo, y el mal no puede, Señor, contra nosotros, porque usted es el poderoso que está a nuestro lado, Padre. Así que por favor, te lo suplico, mi Dios, llénanos con tu Santo Espíritu, fortalézcanos con tu palabra, que esta palabra sea el escudo, que esta palabra sea, Señor, el escudo, la jabalina, Señor, que cuando llegan las flechas, cuando llegan los dardos del diablo, Señor, resbale, Padre Santo, así como resbala, Señor, el agua, Señor, en una lámina, Padre, en una piedra dura, Padre, que así seamos nosotros fuertes, firmes en tu palabra, Señor. Aleja de nosotros la envidia, la brujería, la hechicería, la maldición, Señor, todo trabajo satánico, Señor, toda obra, Padre Santo, como dice este canto, no es con espada, ni tampoco con un grupo, Señor, de hermanos, mas con su Santo Espíritu esta iglesia, Señor, va a crecer y se va a fortalecer en el nombre de Jesucristo, Padre. Hoy, Señor, queremos aprender de tu palabra bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Amén, mi Dios. Amén. Y amén, Señor. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Oh Dios. Aleluya. Bueno, voy a pedir que estemos, que no nos distraigamos, hermanos, que no nos distraigamos, que podamos fortalecernos con su palabra, ¿verdad? Con la palabra de Dios, hermanos, que nos fortalezcamos. Hoy vamos a continuar una vez más. El domingo pasado hicimos una breve pausa acerca de las parábolas del Señor Jesucristo. Bueno, pues hoy seguiremos, gracias a Dios. Vamos a seguir, hermano, con este estudio dominical acerca de las parábolas del Señor Jesucristo. Aquí sabemos, hermano, que sin lugar a duda, yo pienso, hermanos, que ha sido de grande bendición en nuestra vida. Amén, hermanos. Creo que la palabra de Dios ha sido de grande bendición a nuestra vida, a nuestra alma, hermano. Y una vez más, hermanos, vamos a dejar de que Dios sea el que nos hable, ¿verdad? Porque nosotros somos pecadores, somos hombres, fallamos en hablar, fallamos en mirar, fallamos, hermanos, con nuestros labios. De muchas formas nosotros pecamos. Pero antes de llegar al tema de estos dos hombres, hermano, que sin lugar a duda, ¿verdad? Viendo la palabra de Dios, aquí, ¿verdad? Que dice, a uno que confiaba en sí mismo, dice, como justo menospreciaba a los otros, dijo también esta palabra: dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. Dice la palabra de Dios, ¿por qué salió esta parábola? Dice que a uno que estaba ahí, que confiaba, dice, o sea, siempre va a haber, hermanos, cuando uno hace un ejemplo, un convivio, un culto especial, uno invita a mucha gente, y algunos llegan pues por el amor a la palabra, pero otros francamente nomás llegan por interés, a lo mejor por los alimentos. Llegan las personas. Entonces, de la misma manera, Jesucristo pues estaba dando la prédica, dando la palabra, pero había uno sentado, vamos a suponer que estaba ahí enfrente, en la primera fila, por la cual sale esta parábola, ¿verdad? Sale esta parábola, hermanos, por la cual sale esta parábola de acerca, dice, a uno que estaba sentado ahí, porque nosotros, pues yo no conozco sus pensamientos. Yo no conozco qué está pensando nuestro hermano Teófilo, qué está pensando nuestro hermano Pablo, pero Dios
sí conoce nuestros pensamientos. Así que cuando estamos aquí, hermanos, olvidemos todo. Olvidemos el qué voy a hacer mañana, qué voy a hacer pasado mañana, qué voy a comer mañana, ya no tengo ropa, ya no tengo zapato. Olvidemos todo, porque Dios conoce nuestros pensamientos. Él sabe, hermanos, si realmente estamos aquí, cuerpo, alma y espíritu, o nada más está aquí el cuerpo y su espíritu anda por allá pensando en las preocupaciones. Entonces, de la misma manera, había un hombre ahí cuando Jesús daba la palabra, daba la prédica, porque él predicaba. Él tenía sus 12 discípulos y enseñaba a grandes multitudes, pero había uno ahí, a uno que estaba ahí, dice, a uno que confiaba en sí mismo, como justos, menospreciaba a los otros. Dijo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la oración, hermano, de la oración. Como podemos ver aquí de entrada, luego la palabra, dice la palabra de Dios: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Sin lugar a duda, esta palabra, hermanos, no es para los inconversos, porque ¿quiénes oran? Los que oran son cristianos, amén, hermanos. Los que oramos somos cristianos. Los que pedimos a Dios somos cristianos, porque los que no conocen a Dios ni siquiera saben si hay que orar en la mañana, si hay que orar en la tarde, y si saben, no lo hacen. Pero aquí dice la palabra de Dios: 2 hombres subieron al templo a orar. Aquí, sin lugar a duda, los 2 se decían o eran cristianos. Amén. Los 2 eran evangélicos. Los 2 se fueron a la iglesia a orar. Porque si usted ve aquí, los que estamos aquí, pues somos cristianos, aquí no hay ningún inconverso. ¿A qué vino usted hoy? A orar. ¿A qué vino usted hoy? A escuchar la palabra. ¿A qué vino usted hoy? A cantarle a Dios. ¿A qué vino usted hoy? A ofrecerle su sacrificio de alabanza. Amén. A eso vino. Entonces, ¿a qué subieron estos 2 hombres al templo? Sin lugar a duda, estos 2 hombres eran cristianos, o al menos se decían ser cristianos. Se decían ser cristianos, se decían ser tenían un nombre de decir: pues yo soy pentecostés, o yo soy apóstol de Jesucristo, porque subieron con la intención de orar, hermanos. Entonces, aquí ¿qué vamos a entender hoy en esta palabra? Que hay oraciones que son rechazadas por Jesús. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Hay oraciones que son rechazadas por Jesucristo, que son rechazadas por Dios, y que en ese aspecto nosotros debemos de tener cuidado cómo orar, cómo hablar, cómo expresarse, y aún cómo cantar también. Entonces, hay oraciones. 2 hombres subieron al templo a orar, dice, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy, dice. Luego se ve la altivez como los otros hombres, ladrones, injustos, dice, adúlteros. Estaba orando aquí, ¿cómo estaba orando? Diciéndose: Dios, oh Señor, te doy gracias, porque yo no soy como la gente de allá afuera. La gente de allá afuera son ladrones, la gente de afuera son borrachos, la gente de afuera son adúlteros, la gente de afuera hace esto. Te doy gracias, Señor. Se cuadrado, vamos a decir, orando. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias. Soy cristiano, Señor. Gracias a ti. Gracias a usted. Soy cristiano. Injusto, adúltero. Ni aún, dice, cuando volteó a ver, pues ahí estaba el otro orando, el otro hermano, vamos a decir de esta manera. Ni tan siquiera, dice, pues yo pienso que lo conocía, ¿no? Yo pienso que lo conocía. Un ejemplo nada más, y perdón, hermano Fernando, que si yo diezmo, ¿verdad? Y un ejemplo que mi hermano Fernando no diezmara, y Señor, pues no soy como mi hermano, pues eso sí es echar en cara, hermanos, que él ni siquiera da, ¿verdad? Y no soy. Y si diezmamos y si ofrendamos, lo hacemos para la honra y gloria de Dios. Amén. Y si pasamos a cantar un canto, lo hacemos para la honra y para la gloria de Dios.
Y si yo puedo dar la palabra, gracias a Dios, pero no le voy a echar en cara diciendo, Señor, pues mira, el hermano que está allá no hace nada, y yo sí. Entonces empieza la altivez, hermanos. Sin lugar a duda, para nosotros, hoy esta parábola, hermanos, es para nosotros. Que no nos creamos perfectos, que no nos creamos, hermano, más que los demás, sino que aprendamos a ser mansos y humildes. Amén. Jesucristo, hermanos, era una persona sencilla, era una persona, hermanos, que él, cuando le hablaban en la calle, él se paraba, él se detenía, dice la palabra de Dios, aun cuando estaba un ciego, dice, afuera del camino, buscando ayuda, gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Si hubiera sido Jesús, otro hubiera dicho, ese para qué me sirve, yo soy hijo de Dios, yo llevo prisa, voy a ir a dar el mensaje. No, él se detuvo y escuchó lo que él quería decir. Entonces, hermanos, sin lugar a duda, hermanos, nosotros tenemos que aprender a orar. Nosotros tenemos que bajarnos esa altivez, ese orgullo que tenemos en nosotros, no juzgar a los demás, porque sin lugar a duda, estos hombres eran cristianos, porque ¿qué estaban haciendo en el templo? Dice la palabra de Dios, que estaban orando. Amén. Que estaban orando. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo hay buenas enseñanzas aquí en estas parábolas, hermanos? Ellos estaban orando. ¿Y a quién oraban? Al mismo Dios, a Jehová Dios. ¿Y a quién oramos nosotros? A Dios que está en el cielo, hermanos. Al Dios que ora nuestro hermano Fernando, a ese Dios oro yo, a ese Dios ora usted, a ese Dios oramos todos, hermanos. Mas sin embargo, hay oraciones que no pueden ser escuchadas. Dice, no soy como este injusto adúltero, ni aún como este publicano. Dice, ayuno. Yo no sé cuántos ayunan aquí. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. ¿Qué quiere decir aquí? Que cumplía con Dios, ¿verdad? Oraba. No, supone que cantaba. Y era un hombre bueno, porque él se consideraba un hombre bueno, que dijo que no soy como los que están allá afuera, ni tan siquiera como este que está sentado aquí, porque yo creo que lo conocía, ¿verdad? Ni tan siquiera como este, dice, yo sí diezmo de todo lo que gano. Amén. Hay que diezmar, Dios lo recibe, amén. Pero no porque yo diezmo, lo voy a echar en cara a los demás. Lo voy a hacer de todo corazón. Lo voy a hacer con sencillez, con humildad, para recibir la bendición de nuestro Dios. Dice, ayuno 2 veces a la semana. Si yo le preguntara aquí, ¿cuántas veces ayuna usted a la semana? Yo no sé, a lo mejor 2 veces. A lo mejor no ayuna a la semana. Y no le voy a decir que está mal. Si usted me pregunta a mí, ¿cuántas veces ayuno? Pues a lo mejor ni ayuno. O si ayuno, gracias a Dios. Pero este hombre parece que estaba perfecto. Diezmaba, ayunaba, subía a la iglesia a orar, a ofrecer sus alabanzas a Dios, subía, y también el otro subía. Sin lugar a duda, hermanos, estos 2 hombres eran cristianos. Pero aquí, más el publicano, aquí estamos viendo, hermano, el primero que dice que se creía mucho, con altivez, con orgullo, echaba en cara a los demás, más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio de mí, pecador. Entonces aquí el publicano, hermanos, y el fariseo, hermanos, y el publicano. El fariseo se presentaba delante de Dios como un hombre perfecto, sin tachas, sin manchas, sin arruga. Y a lo mejor tenía razón porque estaba cumpliendo, ¿verdad? Pero no era la forma que él iba a acercarse a Dios. Entonces nosotros, cuando llegamos a la casa del Señor, que hoy tenemos este techo prestado, cuando llegamos, ahorita esta es la casa de Dios, porque aquí estamos, ¿eh? Y siempre va a ser la casa de Dios, porque aquí están mis hermanos, ellos son cristianos. Entonces cuando nosotros llegamos, se dedica ese hogar al Señor. Entonces
Dice que él se creía perfecto. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, estoy orando, Señor, pues gracias, Padre, gracias. Pero, entonces aquí dice la palabra de Dios, más el publicano estando lejos, dice, no quería ni aún alzar, a lo mejor porque se sentía pecador, ni aún se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio de mi pecador, ten misericordia de mí, ten piedad de mí, Señor. Yo sé que en la semana he fallado, yo sé que en la semana he cometido pecado en hablar, en mirar, en caminar, con mis labios, ofendiendo a mi vecino, ofendiendo a mi compañero de trabajo, le he soltado una grosería, a lo mejor así decía él, aunque ya no lo debemos hacer, hermano. Debemos de ir cambiando poco a poco, hermanos, poco a poco. Pero él se presentaba así delante de Dios, pidiendo misericordia a Dios. Entonces, cuando nosotros llegamos a la casa de oración, hermanos, hay que orar, hay que hablar con Dios, hay que doblar nuestras rodillas, hay que ofrecer nuestro sacrificio. Pero, hermanos, primero hay que decir, Señor, perdóname, Señor. Perdóname, Señor, por todo lo que he cometido en la semana. Entonces, aquí, él no sabía si su oración era contestada o no. Él se creía perfecto. Dice el 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bendito sea el Señor, hermanos. Os digo, dice, que el que regresó más bendecido fue el que se humilló delante de sus terceros. El que se tiró en el altar, que dijo, Señor, soy pecador, no soy perfecto. Y el otro, hermanos, por creerse más que los demás, no fue bendecido. No fue escuchado esa oración. Entonces, hermanos, aquí hay una gran enseñanza para nosotros, que aprendemos a orar. Que aprendemos a orar. Amén. Claro que no somos como los de allá afuera, claro. Pero no por eso vamos a venir a decir, Señor, pues los de allá afuera son estos, son otros. ¿Por qué no lo mandas al infierno de una vez? No, al contrario, hay que orar por los de allá afuera, para que vengan a los pies de Cristo. ¿Verdad que sí, hermanos? Entonces, aquí podemos ver que 2 hombres subieron, dice, al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Fariseo es, vamos a aprender de esto, hermano. El fariseo es un hombre con sinónimo de hipocresía. Jesucristo muchas veces les habló y les enseñó a los fariseos y a los publicanos. Muchas veces, fariseo es un hombre, fariseo dice, con sinónimo de hipócrita, quien finge una moral, un sentimiento y unas creencias religiosas que no tiene. Finge ser cristiano, pero también, hermano, pero no cumple. Entonces el fariseo, ¿qué es el fariseo? Era un hombre que pertenecía a un grupo religioso, o sea, a la religión cristiana, para ellos en ese tiempo, en la ley mosaica. Y un fariseo le importaba más la manifestación externa, o sea, por fuera, que por dentro. ¿Se acuerda que un día dijo, Jesucristo lo reprendió y le dice, oh generación de víbora, ¿por qué no limpias primero lo de adentro, que está en el plato, ¿alguien se acuerda? O en el vaso, después limpia por lo de afuera? Porque ellos se creían perfectos, se vestían como cristianos, se arreglaban como cristianos, pero por dentro tenían inmundicia, pecado. Bueno, entonces es el fariseo, hermano, se dedicaba más. Claro que hay que vestir como cristiano, amén, no estoy en contra, pero, hermanos, ellos se preocupaban más por lo de afuera y no por lo de dentro. En un día Jesucristo dijo en su palabra, yo creo que usted lo sabe, dice, por ahí andan unas personas, dice, que son como unos lobos rapaces, por fuera vestido de ovejas, pero por dentro hay engaño. Entonces hay que tratar, hermanos, de hablar, quitar las groserías de nuestros labios, quitar, hermano, lo que está adentro, limpiar de lo de adentro para poder estar limpio por fuera. Entonces, y un publicano, el publicano, el fariseo, el publicano, dice,
obtenía arrepentimiento, redención. Era una persona que era humilde, se humillaba. Un publicano cobraba impuestos, pero cuando no tenían, a veces ponía de sus bolsas para pagar o ayudar a los demás. El fariseo en pie, hermano, oraba, vamos a repetir, oraba consigo mismo de esta manera. Dice: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este que está aquí, dice, que está aquí, dice, no se humillaba. Ahí, hermanos, está el problema de muchos. Diezmo todo lo que gano, ofrendo, voy a la iglesia, ofrezco muchos cantos. Y el publicano, hermano, también oraba, pedía perdón y se arrepentía, golpeando su pecho, diciendo: Dios, ten misericordia de mí, soy pecador. ¿Quién salió más bendecido? Ya vimos, ¿verdad? El publicano. El publicano. Y el fariseo, hermano, quiere decir aquella persona que se cree aún más que los demás. Entonces, hermano, nosotros debemos de aprender a ser manso, humilde, humillarnos delante de la presencia de Dios. Aquí podemos ver dos hombres, hermano, dos hombres. ¿Qué pasa? Ahorita, hermanos, hay muchos hermanos que se creen más que los demás. A lo mejor nosotros estamos ahorita batallando, no tenemos un templo. Y pues un día tuve un encuentro con un pastor que me decía, ¿verdad? Decía: no, pastor, mire, yo, gracias a Dios, tengo 4 terrenos para la iglesia, tengo más terrenos para salones de niños. Hermanos, si lo tenemos, gracias a Dios, pero no echar en cara a los demás. ¿A qué? ¿Por qué le recuerdo esto? Porque está dentro del tema, hermano. Nosotros debemos de aprender a ser manso y humilde. Aquí podemos ver dos hombres que eran, ya le dije, cristianos, que ambos subían a orar en el templo, pero los dos, hermanos, de los dos, uno fue el que Dios escuchaba de su petición, su oración. Parábola del fariseo y el publicano. Jesús nos da 3 enseñanzas aquí en esta parábola. Jesús nos da 3 enseñanzas para nosotros, ¿verdad? Uno, vamos a ver las 3 enseñanzas que nosotros vamos a aprender aquí. Uno, Dios reprueba a los que confían en sí mismo y se creen justos, perfectos, sin pecados. Uno, que Dios reprueba a los que confían en sí mismo y se creen justos, perfectos, sin pecados, ¿verdad? Dios reprueba esa oración, hermanos. Dios reprueba porque todos tenemos pecados, todos fallamos. Entonces aquí vamos a aprender 3 puntos, 3 enseñanzas. Ya le dije la primera, hermanos, que Dios reprueba y que tenemos que estar seguros que Dios está escuchando nuestra oración. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre, Gloria. a su pueblo. Gloria. Debemos de estar seguros de que Dios, hermanos, esté escuchando nuestra oración, hermanos. Eso es lo que nosotros, Señor, pues, ¿estarás escuchando mi oración? ¿O estás siendo nada más, resbalando nada más? Por eso es muy importante que nosotros nos seamos manso y humilde. Que cuando nosotros lleguemos al altar a orar, lo primero que llegamos es, hermanos, pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Amén. Cuando usted ayune, ofrece un ayuno a Dios, hermanos, el primer ayuno, la primera oración que usted va a hacer es pedir perdón a Dios primero por sus pecados. Amén. ¿Sí sabían eso? ¿Verdad? Eso es lo que vamos a hacer. Primera oración, pedir perdón a Dios, hermanos. No llegar y: Señor, pues quiero mi carro del año, Señor, pues no. Primero es presentarse delante de Dios y pedir perdón, puro perdón. Después viene la petición de lo que uno quiera. Bendito sea el Señor. Entonces, uno, que Dios reprueba. Punto número 2, que no todas las oraciones las acepta Dios. Que no todas las oraciones las acepta Dios. Rechaza algunas oraciones. ¿Cuántos lo creen, hermano? Que rechaza algunas oraciones, amados hermanos. ¿Y verdad que no queremos eso, hermanos?
no queremos que Dios rechace nuestras oraciones, hermanos. Pues no, porque imagínense que usted está hablando con un familiar en los Estados Unidos, agarra el teléfono y su familiar le agarra el teléfono y lo cuelga. Vuelve usted a marcar y lo vuelve a colgar el teléfono. Eso es incómodo, hermano. Entonces nosotros debemos estar seguros y tratar de que Dios escuche nuestras oraciones. Que no todas las oraciones, dice, acepta a Dios. Dios rechaza algunas oraciones. Y ahorita se lo voy a enseñar con alguna cita bíblica. 3. Dios nos enseña de la actitud que debemos dirigirnos a Él, o sea, a Dios. Dios nos enseña de la actitud que debemos de dirigirnos a Él, cómo y de qué forma debemos presentarnos delante de Dios. ¿Cómo y de qué forma? No como cristiano, más como pecador, porque fallamos, hermano. Yo no sé, ¿verdad? A lo mejor por ahí se me atravesó que venía en el carro y se me atravesó alguien y agarré mi carro. Puede ser una grosería, ¿verdad? Que a veces el diablo trabaja, hermanos. Mira, que no te fijas. O sea, en el camino nosotros ya podemos venir pecando, hermanos. Pero nosotros llegando a la iglesia vamos a confesar nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, hermanos, necesitamos aprender a ser manso y humilde. A lo mejor estando en el trabajo, se enojó con su ayudante y le aventó, un ejemplo, los hermanos, si son albañiles, en la cuchara. Ya pecamos, hermanos. ¿Es así o no es así, hermano? Ya pecamos. Nosotros pecamos en cualquier momento, hermano, en cualquier instancia, porque estamos en esta tierra, pero no somos perfectos, pero hay que pedir perdón a Dios. El pedir perdón a Dios es lo que Dios va a escuchar. El otro en su oración decía: Señor, pues yo no he podido diezmar, Señor. Yo no he podido ofrendar, Señor. Yo, Señor, no he podido estar al 100% en tu iglesia. Mas sin embargo, Señor, vengo de todo corazón, decía el publicano, y perdona mis pecados. Entonces el otro: yo, Señor, esto, yo el otro, yo para allá, yo para acá. Yo cumplía con todo, pero no era bendecido. ¿Por qué? Por culpa de su altivez. Entonces, hermanos, hay personas que porque son cantantes, pastores, porque tienen un mejor puesto, una iglesia grande, tienen muchísimos miembros, se creen más que los demás, hermanos. Eso está muy mal. Se creen que son mejor. Cuando uno está empezando, o a veces la fama lo lleva, hermanos, a que nuestra oración no sea escuchada. Un ejemplo, nuestro hermano Luis, que está aprendiendo el teclado, ya sabe un poquito, ¿verdad? Entonces, pero ahorita yo pienso, ¿no? Porque yo fui así, hermano. Cuando uno empieza el ministerio, uno dice: Señor, ayúdame, Señor. Enséñame, Señor, a predicar. Dime las palabras que yo voy a dar en la iglesia. Pero muchas veces cuando ya soy un predicador y ya tengo estudio de la escuela bíblica, un ejemplo, hermano, cuando ya es profesional, ya ni de Dios se acuerda. Ya llega y agarra el teclado y empieza a tocar. O el predicador ya llega y ni siquiera le dijo a Dios ayer, antier: Señor, ayúdame. Por eso nosotros tenemos que depender de Dios al 100%, hermano. Al 100%. A lo mejor exagero, hermanos, pero yo hasta para arreglar mi carro le digo: Señor, ayúdame, Señor, dame sabiduría, no encuentro esta falla, ayúdame, Señor. Entonces, parece mal, ¿verdad? Dice mi esposa: y Dios, ¿qué culpa tiene? Pero no, hermanos, Dios le agrada cuando nosotros dependemos de Él al 100% y no creernos más que los demás, hermanos. Ser humilde, no porque ya sea, pues ahorita llego y hago esto, ahorita llego y abro la Biblia y el mensaje lo voy a dar. No, pedir a Dios, hermanos, pedir a Dios. Entonces, de la misma forma, la fama, hermanos, es la que lo va alejando de Dios. Entonces, hermanos, es importante que cumplamos con los diezmos, amén. Pero este hombre decía: Señor, pues a mí no me alcanza, a mí no he podido, no he venido al 100 a tu iglesia, pero cuando vengo, Señor, aquí estoy.
Entonces, hermano, vamos a aprender a humillarnos delante de Dios. ¿Amén? Vamos a aprender a humillarnos delante del Señor. Vamos a aprender, hermanos, a pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Yo creo que todos queremos que nuestras oraciones, hermano, sean escuchadas. Amén. Todas nuestras oraciones queremos que sean escuchadas. Todo. Entonces, para eso tenemos que aprender a orar. Gloria a Dios. Isaías 64, 6. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, 64, 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, todas nuestras injusticias como trapo de inmundicia, y caímos, dice, todos nosotros como la hoja de nuestras maldades, así dice, que nos llevan el viento. Ahí sigue viendo la palabra de Dios. Entonces dice la palabra de Dios, hermanos, que todos nosotros somos pecadores, que todos nosotros somos como trapo de suciedad, de inmundicia. Aquí, en otra versión de la palabra de Dios, hermanos, en otra versión dice que todos nosotros somos como un trapo lleno de sangre tirado a la basura. Entonces, hermanos, sabemos, hermanos, que somos pecador, que fallamos delante de Dios, hermanos, que todos. Entonces leamos el 9 aquí, 64. No te enojes de sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí que mira ahora, pueblo suyo somos todos nosotros. Aquí, esta oración, hermano, que dice que se está presentando, no te enojes, Señor. Soy pecador, he fallado, he hecho esto, pero por favor, no te enojes de nosotros, dice. No te enojes de sobremanera, Jehová. Tengas perpetua memoria de toda la iniquidad. He aquí que mira ahora, pueblo suyo somos pueblo de Dios, hermanos, pero hay que saber presentarnos delante de Dios. Espero que podamos ir entendiendo la palabra de Dios, hermanos. Aquí sale por este hombre que estaba ahí, dice, así dice la parábola, por este hombre, a uno que estaba sentado ahí, dijo también esta parábola, dice, estaba sentado ahí, era cristiano también el que estaba sentado ahí, hermanos, pero Dios le estaba hablando, y para que él se daba cuenta, hermanos, que no todas las oraciones, que no nos creamos más que los demás, que seamos mansos y que seamos humildes, hermanos, que no seamos creídos. Aquel altivo, aquel orgulloso, aquel que no acepta a veces ayuda de los demás, ese es un orgulloso, hermanos. Ese se cree más que los demás. Eclesiastés 7:20. Eclesiastés 7:20. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. ¿Alguien quiere leerlo, hermano? Eclesiastés 7:20. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. 7:20. La palabra de Dios dice así: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Te das cuenta cómo nosotros somos de origen pecado? Ciertamente no hay hombre justo, dicen, en la tierra que haga el bien y que nunca peque. O sea, no somos perfectos, hermano, no somos perfectos. Pero sí debemos de ir a la iglesia, confesar nuestros pecados, pedirle perdón a Dios. Amén, ¿estamos de acuerdo con eso? No hay hombre en la tierra que nunca peque. Todos pecamos, todos estamos en una balanza, todos estamos, hermanos, en una lucha, todos estamos, pero dice la palabra de Dios: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho yo te pondré. Eso es lo que va a haber de Dios, hermanos. Si Dios buscara hombres perfectos en la tierra,
Pues no va a haber, hermano. Dios busca al pecador que se arrepiente. Dios busca al pecador que pida perdón. Dios busca al pecador, hermano, que diga: Señor, aquí estoy, Padre, de corazón pidiéndote perdón. Hay hombres que se creen perfectos e ignoran la justicia de Dios y se creen más que los demás y dicen pues, que ya no tienen el pecado, pero no, hermano. Haciendo lo que quieren y no dejen que Dios haga las cosas. Entonces, hermanos, ¿qué hacemos para que Dios escuche mi oración? ¿Qué voy a hacer para que Dios escuche mi oración? ¿En qué manera me voy a presentar delante de Dios? Uno, para que Dios escuche mi oración, no creerse perfecto, ¿verdad? Para que Dios, e incluso, hermanos, el humillarse delante de Dios, eso es bueno, hermanos. El decir: Señor, he fallado, Señor, he cometido pecado, Señor, no soy justo, pero perdóname. Incluso hasta nuestro mismo Maestro, el Señor Jesucristo, dijo en una de las parábolas, cuando le dijeron: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Jesús, antes de darle la respuesta, Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Si no hay bueno en la tierra. ¿Por qué? Dice, me llama, yo soy maestro, hermano. Aunque era perfecto, Jesús era perfecto, Jesús no tenía pecado, pero más sin embargo, no se presentaba delante de su Padre como justo. Y dice: ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno en la tierra. Ciertamente no hay hombre que no comete pecado en la tierra, pero Dios era Dios, hermano. Más sin embargo, ahí nos dio la enseñanza que no debemos de creernos perfectos, sino que hay que pedir perdón a Dios por nuestros pecados. No creerse perfecto. Humillarse delante de Dios. Número 2 es humillarse delante de Dios. No creerme perfecto, el 1, para que Dios escuche. Humillarse delante de Dios, ¿verdad? Es humillarme, pedir perdón a Dios, pedirle: Señor, he pecado, confesar nuestros pecados. No, 3, no enaltecerme, sino presentarse humilde, confesar nuestros pecados. No enaltecerse, no porque ya sé predicar, no porque ya sé cantar, no porque ya sé orar, no porque no. Estamos en una lucha en la tierra, hermanos, y la lucha la vamos a ganar. ¿Cuántos lo creen? Y la lucha la vamos a ganar, porque con Cristo somos más que vencedores. Sí la vamos a ganar, pero siempre que estemos en la tierra, vamos a decirle a Dios, hermanos, que Dios nos perdone nuestros pecados, que somos pecadores, Señor, no soy perfecto. Estos hombres, dice la palabra de Dios, eran cristianos, supuestos cristianos, pero ¿qué pasó, hermanos? No fue escuchado su oración por causa de su orgullo, por causa, hermano, de su altivez. No supo presentarse delante de Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya, gloria a Dios. A ver, Dios, hermano, gloria a Dios. No supo. Primera de Juan, atrás de Apocalipsis, primera de Juan 1:8. Gloria a Dios. Alaba a Dios. Primera de Juan 1:8. Dice la palabra de Dios: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, ¿a quién? A Jesucristo. A Él mentiroso, y la palabra no está en nosotros, ¿verdad? Entonces, hermanos, alguien dirá: no, hermano, pero es que yo esto, yo lo otro. Amén. Pero a lo mejor estamos en una lucha, en una batalla. A lo mejor antes éramos pecadores, ya no vamos a hacer los mismos pecados de antes. Si antes yo era un borracho, claro que ya no lo voy a hacer, ya lo dejé, pero aún seguimos pecando con nuestros ojos, con nuestros labios, con nuestros pies, con nuestro enojo que a veces hacemos, hermano.
Entonces, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos, claro que tenemos pecado, pero hay que pedir, confesar delante de Dios nuestros pecados para que Dios escuche nuestra oración. ¿Quién vive? A su nombre y a su pueblo. Y si decimos que no hemos pecado, si yo en la semana digo, no, yo no pequé esta semana, que yo me acuerdo, no pequé, pues por supuesto que pecamos. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, dice, mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos guarde y que Dios, pero sí hay que presentarnos, que aprender a presentarnos delante de Dios. Primero, hermano, pidiendo perdón por nuestros pecados. Segundo, confesando para que Dios nos perdone nuestras ofensas. En hablar, en mirar, en muchas formas, hermanos, nosotros hemos pecado. La pregunta es, ¿acepta Dios todas las oraciones? ¿Acepta Dios todas las oraciones, hermanos? Si andamos en pecado, no, bueno, los que están enalteciéndose, no, hermanos, no la acepta Dios. Entonces, para que Dios acepte nuestra oración y escuche nuestra oración, hay que quitar el orgullo, hay que quitar, hermano, la altivez de nuestro corazón, hay que quitar el creerse más que los demás. Bendito sea el Señor. Creerse más que los demás o creerme yo más que el pueblo, no. Siempre, hermanos, vamos a confesar nuestros pecados. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Gracias a Dios que ya veo bien. Ya usaba yo el celular, ahora gracias a Dios ya estoy usando la Biblia. Entonces, hermanos, tenemos que confesar nuestros pecados. ¿Todas las oraciones se escucha a Dios? No, desafortunadamente no. Vamos a ir al libro de Jeremías, su capítulo 7, su versículo 16. Jeremías, su capítulo 7, su versículo 16. Gloria a Dios. Jeremías 7:16. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre, Gloria. a su pueblo. Gloria. Alabe a Dios, hermano, no se quede callado. Glorifique a Dios porque Dios está hablando a través de su palabra. ¿Cómo debemos de presentarnos delante de mi Padre? Gloria a Dios. ¿Qué dice el 16? ¿Alguien quiere leerlo? La palabra de Dios dice así: tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos tu amor y oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿Ya se daste cuenta, hermanos? Cómo hay oraciones que Dios no le escucha. Ahí está hablando a Jeremías, dice, tú ni ores. Jeremías intercediendo. No, yo no te oiré. Entonces, hermanos, debemos de aprender a orarle a Dios. A veces nos falta conocimiento, hermanos. A veces nos falta. Una ocasión, y se siente feo, créanme que se siente feo. Una ocasión, pues falleció un muchacho que no era cristiano. Y me hablan y me dicen, ore, hermano, ore, para que Dios lo reciba en el cielo. Pues ya no se puede, hermanos. Ora, hermanos. Todavía puedes orar para que Dios lo reciba. No, hermano, ya no se puede. Ya, esa oración no la va a escuchar Dios. Y perdóname, hermanos, pero así dice la palabra de Dios. Y si alguien te habla de allá afuera, de los inconversos, y te dice, ven a orar por mi mamá, porque está enferma, Dios puede hacer la obra, pero esa persona se tiene que convertir a Cristo, hermanos. Y si no se convierte a Cristo, lamentablemente nuestra oración no es escuchada, hermanos. No es escuchada. Se tiene que convertir a Cristo, hermanos. ¿Sí? Entonces debemos de aprender, hermanos, a orar. Ahí estamos viendo el 16. Dice el 17. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judea, en las calles de Jerusalén? ¿No ves lo que ellos hacen? Usted ve, hermanos, cómo la gente allá afuera, por lo más que le habla y le habla y le habla, ¿no?
ahí andan cargando a sus Judas, ahí andan cargando a su imagen de María, ahí andan cargando, hermanos, dioses de madera, de barro, burlándose de Dios. Entonces, cuando alguien nos habla y están pasando una enfermedad, si uno lo que debe uno hacer primero es hablarles de Cristo. ¿Sabes qué? ¿Quieres aceptar a Cristo como Salvador? Amén. ¿En qué consiste aceptar a Cristo? Que congregues a la iglesia y que dejes de adorar imágenes. Entonces Dios, si ellos lo hacen, Dios escucha la oración y puede obrar por ellos. Pero si ellos no van a dejar, entonces no. Dice el 18: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego. Aquí lo va explicando Dios en su palabra. Encienden el fuego. Las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo. ¿A quién le llaman reina del cielo los católicos? A la Virgen de Guadalupe. Para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira, a enojo, a ira. Para eso lo hacen. En el pueblo se utiliza mucho de la mayordomía. ¿Es así, hermano Teófilo? De la mayordomía. ¿Qué hacen? Carrean leña, las mujeres preocupadas, amasando la masa para hacer los panes, para hacer las tortas, y sacan a pasear a su reina, según ellos, del cielo, provocándome, dice Jehová, a ira. Así que tú, pues, ni ores por ellos, porque no te voy a oír. Cuando están en problema, ahí sí muchas veces vienen y le dicen: ora, ora, pero no quieren ir a la iglesia. Quieren que Dios los sane, pero no quieren venir a la iglesia. Quieren ser libres, pero no. Hay que entender, hermanos, que para poder orar, primero tienen que venir a los pies de Cristo. Mejor vamos a orar para que Dios los traiga. ¿Se das cuenta cómo es la diferencia, hermano? No le estoy diciendo que no ore. Hay que orar para que Dios los traiga al redil de Cristo. Pero no vamos a orar para que ellos sean sanados, porque si no se arrepienten, no. Vamos a orar: Señor, mira a esta persona, Señor, está enferma. Te pido, Señor, que le ayudes a que venga a tus pies. Si vamos a llegar directo: Señor, sánalo a esta persona, ¿tú qué sabes por qué está sufriendo ese castigo? ¿Verdad que no? No podemos, hermanos. Hay que orar para que Dios lo traiga a sus caminos. Señor, sánalo, por favor. En el nombre de Jesús, reprendo esta enfermedad. Pues, ¿cómo vas a reprender si no quiere aceptar a Cristo? No se quiere humillar delante de Dios, hermanos. ¿Estamos entendiendo? Amén. ¿A su nombre? Gloria. ¿A su nombre? Gloria. Entonces el Señor: ¿cómo vamos? Reprendo esta enfermedad, Señor. Sánalo, Señor. Nuestra oración, amén, va con poder, va con autoridad, amén. Pero dice la palabra de Dios: Dios nos está viendo así. Pues ni acabes tu fuerza mejor. Deja de andar, porque tú, pues, le dice a Jeremías aquí, lo regaña: ni ores por este pueblo. ¿No ves lo que hacen? ¿No ves cómo están? ¿Qué están haciendo? ¿En qué camino andan? Bendito sea el Señor, hermanos. Así que ni ores por ellos. Debemos de aprender, hermanos, a orar. Debemos de aprender, hermanos, a hablar con Dios. Debemos de presentarnos, hermanos, no como justos, más como pecadores, reconociendo que en el transcurso de la semana hemos pecado, hemos fallado, hemos hecho cosas, hermanos. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, no creemos, no seamos, hermanos, como el fariseo, tampoco como el publicano, hermano. El publicano se presentaba en oración, pero te voy a decir, el fariseo, sinónimo de la dije de hipocresía, pero ellos se creían más que los demás. Sus prácticas o sus ritos, hermanos, de ellos hacían, a ellos les gustaban que la gente de afuera, sus prácticas de fariseo, a ellos les gustaban que la gente de allá afuera se fijaba en ellos. Dice en otros textos, dice la palabra de Dios, que ellos en las plazas decían: Señor, yo soy cristiano, yo oro, yo ayuno, yo diezmo. En las plazas, en los kioscos, vamos a decir así, ellos se paraban y hablaban, hermanos. Ellos, ¿por qué lo hacían? No para presentarse delante de Dios, sino para creerse y que los demás veían: este sí es cristiano,
¿no? Y si nosotros vamos a ir a predicar a un parque, no vamos a presentarnos así, vamos a decir: Señor, guarda a la gente inconversa, tráelos a tu camino, que ellos se arrepienten de sus pecados, Señor, guárdalos. Entonces, pero no para creerse. Entonces, ahí está la forma, hermanos, como nosotros debemos de presentarnos delante de Dios. Ellos se presentaban para ver cómo cumplían, cómo hablaban, cómo decían, no para pedir perdón, humillarse: Señor, soy pecador, allá afuera hay más pecadores, sálvanos. Entonces es la forma, hermanos, que nosotros debemos de presentarnos delante de Dios, no creernos más que los demás, porque esta es la primera falla, hermanos. Ahí está la primera falla. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Aprendamos, hermanos, a orar. Uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar, enséñanos a todo, porque de Él depende la vida, hermanos. ¿Sí o no? De Él depende la vida, de Él depende la salud, de Él depende las fuerzas que Él nos da. Es decir, yo puedo ver un ejemplo, su casa del hermano Teófilo, que hermosa, que grande, ¿verdad? Pero ¿quién le dio las fuerzas? Y él dice: no, yo con mi trabajo, yo porque gané mucho dinero. No, hermano, pero ¿quién lo cuidó en ese transcurso? Pues Dios, hermanos. Entonces, para todo hay que agradecerle a Dios. Para todo hay que agradecerle a Dios. A veces, aún cuando llega una pizza a mi mesa, eso es lo que debemos hacer, hermano. Señor, gracias porque hoy me permitiste comer esta pizza. Parece una oración sin validez. No, gracias, Señor. Señor, gracias, porque ni lo merezco, Señor, con tantas fallas que he cometido delante de ti. Señor, gracias, Señor, por este trabajo que tengo. Para todos, hermano, debemos de aprender a presentarnos delante de Dios. Mateo 23, 13. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Mateo 23, 13. Aquí está hablando el Señor Jesús. Si usted ve el 23, 1, ahí dice: entonces habló Jesús. Ahí nada más. Entonces habló Jesús. Pero ahora leamos el 13 de Mateo 23. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Eran unos hombres, hermano, que se creían perfectos. Eran unos hombres, hermano, que se creían limpios, sin pecado. Eran unos hombres, de veras, hermanos. Y ahorita, ¿hay hipócritas ahorita? Amén, hermanos. ¿Hay fariseos ahorita? Ay, hermanos, hay fariseos. En una ocasión decía un ambulante que llevaba sus maletas cargando allá en la ciudad de Guatemala, y escuchó esas alabanzas hermosas, y cuando él escuchó, dejó su maleta así afuera y dijo: voy a pasar a dejar mi ofrendita. O sea, a lo mejor iba a ser poquito, ¿verdad? Y voy a pasar. Quiso pasar, dice él, y al pasar en la puerta del templo, por supuesto lujoso, le agarraron de la mano dos hombres. Dice: aquí no puedes pasar, tú. Dice: ¿y por qué no puedo pasar? Dice él: porque voy a dar mi ofrendita. No, dice: tienes que ir a cambiarte de ropa, ponerte camisa blanca, pantalón blanco, tienes que irte a bolear esos zapatos, después pasa. Y qué triste, hermano, qué triste. Entonces, ¿hay fariseos hoy en la tierra? Amén, hermano. Ay, existen, ahorita los publicanos existen. Publican cosas que no son. Publican, por ejemplo, hace pocos días, se lo voy a decir, vi una publicación, un mensaje en el Face, una predicación, pero la que lo estaba publicando, y no lo hago publicar, una mujer que tenía su minifaldita, pero cortitita, y hablando de Cristo. Esos son publicanos, hermano. Publican
pero no viven la palabra de Dios. Amén. Que hablan, pero no viven. Y ese es mal testimonio que van a decir la demás gente. Mira, ¿y eso que es cristiano? Pues no es cristiano, pero desafortunadamente, hermano. Entonces este hombre que no lo dejaron entrar, y como eso, hermanos, aquí en México hay muchos. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir la palabra de Dios, aprender a orar. Y dice el 14: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, el 14, repito otra vez, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. ¿Qué hacían, hermano, los fariseos y los escribas? ¿Largas qué? A ver, ¿largas qué, hermano? ¿Qué dice su Biblia? Y por esto recibirían ¿qué? Díganlo, hermano. Mayor condenación. Esto está duro, hermanos. Esto se está poniendo más duro, hermanos. Por sus oraciones largas sin respuesta, iban a ser más condenados. Gloria a Dios. ¿Cuántos están aquí? A su nombre. A su nombre. Y a su pueblo. Entonces, ¿por qué, hermanos? Me pregunto yo, ¿por qué? Si se pasaban horas en el altar, orando, pero en vez de recibir bendición, iban a recibir mayor condenación. Entonces, ¿qué caso tiene orar? Me va a decir usted allá atrás. ¿Qué caso tiene orar, verdad? No, hermano. Claro que debemos de orar, claro que debemos de cantar, pero estos hombres, hermanos, mire, robaban. Y le decían, aquí está hablando de la iglesia que hoy en día está, la iglesia de la prosperidad, que decía nuestro hermano Luis hace rato. ¿Se quiere ir para allá, hermano? Se puede. Y recibían, ¿por qué? Porque ellos quitan, robaban a las viudas, robaban al que no tenía, le pedían, le exigían de más, y para que las hermanitas, las ovejitas bien inocentes, daban sus dinero, hacían largas oraciones, quizás, Señor, esta hermana va a dar su carro, Señor, dale otro más, dale 2 más, dale 3 más, Señor, hasta que las pobrecitas ovejitas daban lo que tenían, exprimían, y por eso dice, recibían mayor condenación. A continuación, hermanos, debemos de ser mansos y humildes, sencillos, no creernos más que los humanos, no creernos más que los demás. Bendito sea el Señor. Dice, hay de vosotros, el 15, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer una proselito, dice, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces, más hijos del infierno vosotros. Hay de vosotros guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el otro templo, es deudor. Insensatos, ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santificaba al oro? ¿Cuál es mayor, el oro o el templo? ¿Cuál es mayor, hermanos, el dinero? ¿Qué vale más para usted, Dios o el dinero? Dios vale más, hermanos. Pero ellos ponían en primer lugar el dinero, ellos ponían en primer lugar la plata, el oro, se preocupaban más. Entonces, ¿cuál es más? Llegar a la casa de Dios, hermanos, y pedir perdón. Aquí sigue diciendo, hermano, pero vamos a dejarlo ahí. Entonces, hermanos, aprendamos nosotros a serle fiel al Señor. Bendito sea el Señor. Aprendamos nosotros a orar. Nomás vamos a leer aquí mismo donde estamos, el 26, versículo 26, 23, 16. Ahí donde estamos. Fariseos ciegos, limpiáis primero lo de adentro, y del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Que limpiemos nosotros primero que nuestro corazón.
¿verdad, hermanos? Que limpiemos nosotros nuestro corazón para que lo de afuera también sea limpio. Yo siempre lo he dicho y siempre le voy a decir que para barrer una casa se barre de adentro para afuera, porque si nosotros barremos afuera y adentro está podrido, hay basura, hay esto, hay lo otro, no, pues aquí nos estamos afectando nosotros mismos. Allá afuera la gente va a decir, mira qué bonito tiene su banqueta diario, lo sale a lavar, pero si su casa adentro está lleno de pudrición, cosas podridas, sucias, ¿qué van a decir? ¿Quién se está haciendo daño? ¿Usted o la gente de afuera? Uno mismo, hermanos, uno mismo. Y la cosa, pues no es quedar bien también allá afuera, la cosa es primero arreglar mi vida espiritual. Dijo Jesucristo en una cita, el buen juez por su casa empieza, hermanos. No voy a condenar a los demás si yo no he arreglado todavía a mi familia, ¿verdad, hermanos? Entonces hay que ser mansos, hay que ser humildes, hay que aprender a orar, hay que aprender a cantar, hay que saber presentarse delante de Dios. Debemos de aprender a presentarse delante de Dios. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Por eso le decía yo, hay a veces que hay que llegar y orar. Cuando llegamos, hermano, lo primero que debemos hacer es orar. Orar. Señor, aquí está mi vida. He fallado, he pecado. Si vas a ayunar, lo primero que vas a hacer es pedir perdón a Dios. Lucas, es la misma cita, pero Lucas 11, 39 y 40. Lucas 11, 39